tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Esperen un segundito que admito todo lo que están faltando. Bien. Chicos, lo que les iba a proponer hoy, primero si alguno tiene una duda que me la vaya planteando, y si no, ahí estaba buscando recién encuentro un parcial del año pasado como para que veamos un poco algún ejercicio, algún ejemplo de ahí. Se los trato de plantear haciendo esquemas desde acá por Paint, y en todo caso vayan ustedes intentando resolverlo, y la semana que viene lo podemos ver más en detalle en el aula de la facultad. No sé si alguno tiene alguna duda concreta, la quiere ir consultando. Parece que no. Ingeniero, Sí, Agustín. yo tenía una duda con respecto al programa. Sí. Nos da una diferencia bastante grande entre el momento que calculamos y el que podemos sacar del programa. El programa nos da alrededor de 5 kilonewton-metro. Nosotros calculamos algo de cerca de 100. No sé si... Por lo general sí te da mayores valores en el cálculo manual, pero no sé si tanta diferencia. Porque el programa ya toma en consideración todos los factores de rigidez de la pantalla, todas las cosas en detalle que en el cálculo manual se simplifican, y daba menores valores. Un poco era para que vean eso, pero me parece un poco grande la diferencia. Por ahí, en todo caso, si quieren después lo vemos en detalle, a ver si tienen algún valor raro o se les escapa algo, pero sí te digo que sí da mayores valores, le va a dar tanto de empotramiento como de esfuerzo del momento, le va a dar el cálculo manual versus el cálculo por elementos finitos. Bueno, ok. Bien. Yo tenía, a ver, comparto la pantalla y tenía separado por algún lado un parcial. Acá me he puesto un parcial del año pasado. Me estoy fijando parciales de... El año pasado teníamos un ejemplo de pilotes propiamente. El anteaño pasado, como veníamos medio atraso con el cursado, el parcial hemos hecho un problema sobre una platea que no vamos a tomar ahora en este parcial. Lo que no encontré, habría que buscar a ver si tenemos el parcial de 2018. Ya lo voy a buscar a ver si lo tengo por algún lado, no lo encontraba. Que ahí creo que había otro ejemplo de pilotes. Pero veamos este y en todo caso después se lo paso para que lo vean. Incluso hay un par de preguntas también que después la vemos y vemos de qué se trata. Ingeniero, ¿puede poner a grabar? Sí, no hay problema. Gracias. Eh, grabar, iniciar. Ahí está. Bueno, el ejemplo del año pasado era el siguiente para el parcial. Decía, para el puente isostático de la figura, diseña el apoyo. Para ejecutar el mismo se cuenta con una pilotera con diámetro de 1 metro. O sea, acá tenían como dato. Esperen un segundito. Que abro esto para rayonear. Ahí está. Ahí está. Decía que teníamos una pilotera de 1 metro, o sea, lo tenemos como dato el diámetro del pilote. Dibuje detalle del cabezal, los pilotes obtenidos. Verifique asentamiento y eficiencia de grupos de pilotes diseñados. Es muy similar a lo que veníamos viendo, con la diferencia, la excepción, que esto era un cabezal acá, con pilotes en línea, que es lo que se hace habitualmente. Ya una vez, cuando alguna vez le toque hacer un puente en algún lado, por lo general el cabezal hace las veces de estribo, dependiendo la complejidad y la envergadura del puente. A veces se hace un cabezal con los pilotes, o un cabezal más grande. Por ahí, si necesitan 2 filas de pilotes, se hace un cabezal un poco más grande, con doble fila de pilotes. O sea, sería agrandarlo para acá y poner otra fila de pilotes acá. O en algunos casos un poco más complejos, donde ya
hay un empuje alto, por ejemplo, acá ¿qué pasa? Que desde la losa de aproximación hasta el cabezal no hay mucha diferencia de altura. A veces pasa que esto queda un poco más abajo porque el río es más profundo por algún motivo, entonces queda un talud grande, salvado, o sea, una altura grande, y no solo se hace un cabezal, sino que se hace un muro de contención de hormigón, que también lo van a ver en algún plano tipo de vialidad, no sé si lo verán en obras viales, donde se hace una suerte de muro de contención con un pie, puede tener también un talón, dependiendo, bueno, el diseño del muro de contención, y a ese elemento por debajo se le hace pilote para soportar en caso de que el suelo a esa profundidad no tuviera la capacidad portante suficiente. O sea, son distintos casos que van a ver cuando les toque hacer un puente. Acá, no me acuerdo qué decía de carga, puente isostático, sección transversal, acá está. Considere que los elementos que componen el puente son de hormigón armado con las medidas de la sección transversal y que sobre el tablero actúa la multitud compacta de 6 kN por metro cuadrado en el 100% de su superficie. Bueno, ahí tienen todos los datos. Habría que calcular, esto era bastante sencillo el tema de cálculo de cargas, o sea, tendríamos que calcular. Por un lado tenemos las secciones transversales. Supongamos que son macizas de hormigón, probablemente sean algún elemento distinto, nervurado, alivianado, pero supongamos que son macizas, tenemos 30 centímetros por 9 metros por el peso del hormigón, calculamos el peso del tablero, y después tenemos 5 vigas, que son las que soportan el puente, de 40 centímetros por 1,20, también supongamos que son macizas de hormigón, por la longitud total que tiene el puente, que son 15 metros, en realidad 15-30 tiene la viga. Y con eso calculamos el peso de todo el tablero, o sea, serían las cargas B, si las quieren llamar así. Y de ahí teníamos la multitud compacta, que era una carga de 6 kN, creo que decía, en toda la superficie. Y con eso directamente lo que nos interesa en este punto es sacar la reacción. Acá no tengo que dimensionar nada del tablero ni de la viga. Entonces yo con toda esta carga determino reacción en un apoyo y reacción, en realidad son reacciones van para el otro lado. Reacción en un apoyo y reacción en el otro apoyo. Los apoyos de neopreno. Y esa reacción que estoy determinando en el apoyo va a ser la carga que me va a solicitar a todo el conjunto de pilotes. Acá creo que no les imponía cantidad de pilotes ni si fueran... No, si fueran... A ver, no decía nada. Si tuvieran que ser de punta o pilote flotante, eso quedaba a criterio de ustedes. Entonces, teniendo, como la sección transversal, yo ya tengo como dato la reacción en el apoyo, que sería la carga que solicita a todo en realidad, todo el cabezal, que el cabezal estaría acá abajo. Vamos a suponer que el cabezal es lo suficientemente rígido y puedo considerar una carga, o sea, la resultante de todas las reacciones, pues si no analizamos en rigor, yo acá tengo 5 vigas y cada viga tendría una reacción puntual sobre el cabezal. Entonces, si consideramos que el cabezal es un elemento rígido, directamente podemos trabajar con la resultante de todo, que sería la carga total dividida en 2, básicamente. Y con eso vamos a solicitar el cabezal. Una vez que hacíamos eso, bueno, de ahí pasamos a lo que es diseño de cabezales. Me voy a repetir un poquito con lo que ya hemos visto para el práctico, pero lo vamos viendo. No lo voy a hacer numéricamente, si quieren, por eso les digo, se los planteo ahora. Y ustedes trabajen durante el fin de semana para que la semana que viene, si quieren hacer los números y les salta alguna duda, lo mismo con el práctico de pilote, si quieren trabajar, hacer números y ver qué dudas puntuales les salen, y la plantean en las consultas de la semana que viene. Hay una cosita. Creo que sí no va a haber problema. Hoy me han preguntado, vendí el lunes 6 a las 3 de la tarde, creo que me han dicho, de 3 a 6. Creo que no va a haber problema. Me preguntó por el anfiteatro, a veces estaban desocupados, no sería problema, pero les confirmo, probablemente, no sé si mañana o el lunes. El lunes les confirmo y creo que si no, no va a haber problema en que rindamos el 6.
volviendo a esto, una vez que tenemos la carga, tengo que empezar primero. Sí, decime, no sé quién habla. ¿Podría volver a repetir porque no se escuchó? ¿Qué parte no se escuchó? Lo del parcial. El 6 de diciembre a las 3 de la tarde. Ah, bien, bien. ¿Eso nos confirma mañana o el lunes? Mañana les confirmo, porque todavía no me han dicho seguro, pero que creo que sí que estaba disponible en el anfiteatro. Bien, gracias. Sigamos. Me avisan si mientras voy hablando no se escucha bien, me interrumpen, no hay problema. ¿En qué estábamos? Bueno, ahora, una vez que tenemos la carga total, tenemos acá el cabezal, teníamos que determinar primero el número de pilotes. Para eso vamos a tener que hacer un análisis del pilote. En este caso, esta era la redacción. En este caso quedaba a criterio totalmente de ustedes. Si lo querían hacer pilote de punta, o sea, si el pilote tenía que llegar hasta acá abajo, o si lo querían hacer flotante y considerar toda la fricción lateral. Obviamente yo les sugiero, bueno, habría que ver un poco las propiedades del suelo, estoy tirando muy sin analizarlo en detalle, pero por lo general les conviene irse a un estrato duro y trabajar con la resistencia de punta. Pero bueno, eso cada uno lo analiza como quiera. Ingeniero. Sí. Nicolás Gómez dice si puede ser. Ahí está, ¿Elega? Sí, él. Bien ahí. ¿Dónde estaba? Esto. Bueno, lo que les sugiero siempre es eso. Traten de trabajar con la resistencia en punta, es la que mayor valor da, salvo que el enunciado taxativamente diga usen o diseñen un pilote flotante, no lleguen al estrato duro. No capaz que por algún motivo le dicen la pilotera puede cavar hasta 10 metros nomás. Entonces no puede llegar hasta un estrato duro y dense maña con lo que hay. Entonces de esa forma sacamos la resistencia de un pilote y ya saben, o sea, sacamos el número de pilotes, aquí yo uso la misma letra. Número, a ver, vamos a hacer una cosa para no confundirnos. Vamos a borrar esta primera. El número de pilotes va a ser igual a la carga total R sobre la resistencia de un pilote. Ahí es donde, por eso digo, háganlo y prueben, tiren valores para ver qué les sale. Creo, no me acuerdo en este ejemplo, porque era un estrato muy duro del N número de golpe 85. Algunos chicos me acuerdo, creo que con 2 pilotes era suficiente. O sea, capaz que poniendo un pilote acá ya alcanzaba. Que les quedaba un tema ahí que, acuérdense después, hay que diseñarlo al cabezal. Eso yo me meto un poco en el paso siguiente. Al diseñar el cabezal teníamos, con otro color, teníamos medidas mínimas entre pilotes y medidas a los bordes del cabezal. Acá esa por ahí era la única trampa, porque algunos no se dan cuenta, no veían la sección transversal y decían, ah, bueno, necesito este número que valía 2. Entonces pongo un pilote acá, tiene 2 metros. Perdón, 1 metro de diámetro. El otro pilote acá tiene 1 metro de diámetro, que eso era dato, la pilotera era 1 metro de diámetro. Entonces adopto, siempre tiene que ser entre 2 y 6 la separación, adopto 3 metros de separación y después le pongo 1 metro más para cada lado del cabezal para que no se rompan las puntas. Y quedaba 1, 1, más 1, más 1, más 3, son 3, 4, 7 metros de ancho. Pero fíjense que la sección transversal del puente tenía 760. Entonces, por ahí algunos lo han hecho así, no se han dado cuenta, y si lo veíamos rigurosamente, esta viga de acá y esta viga de acá quedaban, acá la dibujo en otro color, quedaban acá en el aire. O sea, no tenían dónde apoyar. Entonces es el único detallecito que tenía este ejemplo, que había que tener en cuenta que el cabezal sea lo suficientemente ancho
para que apoyen todas las vigas de la sección transversal del puente. Es una cuestión geométrica nada más. Bueno, de ahí una vez que terminan determinan el número de pilote, este era el ejemplo más fácil porque ni siquiera le hemos puesto una carga sísmica, ni un momento, ni nada. O sea, solamente teníamos cargas axiales sobre los pilotes. Ahora vamos a ver el enunciado. Una pilotera, dibuja el talle del cabezal, los pilotos. Sí, no hay ningún, o sea, si ustedes se fijan acá, no hay ningún elemento externo que me genere un momento, ni una acción sísmica. Por ahí a veces una fuerza sísmica puede generar una pequeña fuerza acá, que por el pequeño brazo de palanca hasta el cabezal me genere ahí un pequeñísimo momento en la cabeza del pilote. Igual es menor, pero en ninguno de esos casos se da, o sea, simplemente cargas axiales. Entonces, en ese caso no voy a tener, como en el práctico que veíamos, un pilote más cargado y un pilote menos cargado. O sea, no hay ningún momento, todos los pilotes, al hacer todas las cargas verticales, axiales, todos los pilotes van a recibir la misma carga y no voy a tener ningún problema en cuanto a momentos y máximos y mínimos. Lo que sí tendría que verificar es el tema que dice acá, asentamientos y eficiencia de grupo. Para eso se iban, una vez que tengan diseñado, a ver, lo dibujo acá un costadito, una vez que tengan diseñado un cabezal y la cantidad de pilotes que hicieran falta, se van a la ecuacióncita que no me la acuerdo de memoria de eficiencia de grupo, que era 1 menos una ecuación larga que dependía del número de filas y del número de columnas, N y M. En este caso el número de filas va a ser 1 y el número de columnas será 2, 3, 4, la cantidad de pilotes que le salgan del análisis que hagan ustedes. Obviamente si no les diera con una sola fila de pilotes, es lo que les decía, hay que ensancharlo al cabezal y hacer una doble fila de pilotes, uno adelante y uno por detrás. Y en ese caso este ya no sería 1, sería 2. Es la única diferencia. Pero para el ejemplo este, si eran pilotes de punta, con una sola fila de pilotes andaba. Si quieren probar a hacerlo flotante para que sean pilotes de menor resistencia y tengan que poner mayor cantidad, también pueden probar. ¿Ingeniero? Sí. Eso solo cambia el número de filas, ¿verdad? No hay que colocar más de 2 pilotes que lo que me había planteado. No. O sea, hay que poner la cantidad de pilotes que hagan falta para soportar la carga que estás soportando. Si necesitas hacer 2 filas, o sea, en planta, a ver, lo dibujo en planta, vos tenés las 2 alternativas. Si haces una sola fila, los pilotes van dispuestos así. Claro, pero esa sería la primera cantidad que yo determiné para determinar las dimensiones del cabezal. O sea, habíamos dicho, claro, usted había dicho que eran 2. Exactamente, yo he dicho 2 porque me acuerdo que en este parcial cuando te ibas al estrato duro te daban una resistencia de punta muy alta, entonces con 2 creo que andaba, no me acuerdo, la verdad que estoy hablando de memoria. Pero si no les da, ponen más pilote, y si no les dan una sola fila de pilote, agregan una segunda fila de pilote, y según eso va a ir variando la ecuación de eficiencia. Bien, gracias. Y de ahí, bueno, verificamos la eficiencia. ¿Se acuerdan que les iba a dar un factor menor que 1, que podía andar entre 0,7 y 0,90 o 0,90 y pico? Hay una cosa que yo me olvidé de decirles. Antes de sacar el número de pilotes, había que mayorar la reacción que yo tengo acá, o sea, la carga que me transmite el puente, y habría que mayorarla un 40% para tener en cuenta todo el peso propio de la fundación y el suelo que la rodea. Eso me olvidé. Mayorarla un 40%. Y ahí recién determina el número de pilotos. Eso se me escapó. Entonces, bueno, una vez que calculo la eficiencia, afecto a la resistencia total del conjunto de pilotes, o sea, la suma lineal de todos los pilotes, lo que resisten, la afecto por este factor de eficiencia y veo si sigue soportando la carga que yo tenía previsto. Si no la soporta, agrego 1, 2 pilotes, lo que hagan falta. Y lo mismo para el tema de asentamiento. Acuérdense cuando hemos visto la clase de pilote, en este caso eran pilotes de punta.
El pilote de punta era, yo tengo el cabezal acá, el pilote llegaba hasta el estrato duro en la punta y se proyectaba, de memoria digo, creo que era en 30 grados se proyectaba el cabezal, ¿sí? Y así, hasta la línea de la punta de los pilotes, y en la nueva área esa proyectada aplicamos cualquiera de los métodos clásicos de cálculo de asentamiento que conocíamos, y con eso determinamos asentamientos. Un asentamiento prudente para esto debería andar menor en 5 centímetros para un puente. Si no les llega a verificar el asentamiento, de vuelta hay que, en ese caso no hay que aumentar, sí, podría ser, tendría que ver si hay que aumentarlo un poco. En el caso para el asentamiento, dibujo de vuelta el dibujito que estaba recién, si no me estuviera verificando el asentamiento, el problema es que yo al proyectar esta área para abajo, acá abajo no tengo área suficiente para soportar la carga. Entonces yo necesito que esta área sea mayor. ¿Qué me queda? Agrandar un poco el cabezal. Y al agrandar un poco el cabezal, capaz que me queda acá una distancia muy grande al borde. Entonces capaz que tengo que agregar más pilote. O si se pudiera, separarlo más a los pilotes del medio. Darle más separación. Para que este pilote se venga más a la punta y el cabezal quede un poco más grande. Y ahí al proyectar de nuevo, me da un área más grande en la punta de los pilotes y de esa forma me verifica el asentamiento. Una vez que tengo verificado asentamiento, distancia de grupo y el número de pilotes está todo ok, pasamos al paso siguiente. Creo que sí quería dimensionarlo, ¿no? Dibuje detalle del cabezal y los pilotos tienen. Sí. De ahí tenemos que pasar al diseño del cabezal y el diseño del pilote. Bueno, el diseño del pilote es sencillo, o sea, directamente ustedes tienen el pilote, la carga, que sería la carga mayorada a un 40% exterior dividida en el número de pilotes, y eso sometido a compresión simple. O sea, directamente ustedes tienen que verificar que la sección del pilote, que era de 1 metro de diámetro, esto va a estar sometido a compresión pura, y directamente verifica que el hormigón de esa sección soporte la carga. Y directamente, si verificaba, le ponen la cuantía mínima de acero en la principal y la cuantía mínima para el estribado, que las tienen por ahí en las ecuaciones, no me las acuerdo de memoria, pero revísenla en la presentación, cuando hemos visto el práctico, ahí se lo había pasado. O sea, el pilote es bastante sencillo, simplemente verificar que soporta compresión simple. No hay más que eso. Y el cabezal, que era por ahí un poquito más complejo, vamos acá abajo. Ingeniero, disculpe. Antes que siga, esa resistencia a la compresión se lo hace únicamente si es de punta, ¿verdad? No, si es flotante también trabaja con presión. Es el mismo diseño. ¿Cómo? Es el mismo diseño si es flotante. Sí, es igual, nada más que ahí vos vas a estar sobredimensionando, porque ¿qué pasa? Si vos tenés un pilote flotante, de esta fuerza de acá, parte de la fuerza te la va a resistir la punta del pilote. Y parte te la va a resistir la fuerza friccional de acá. Entonces, en rigor, yo lo debería dimensionar, o sea, la fuerza de compresión que va a estar soportando el pilote, acá arriba va a ser, o sea, va a ir decreciendo. O sea, si yo tendría que hacer un diagrama de tensión o de normal en el pilote, voy a tener acá arriba un valor máximo que va a ser la fuerza esa, y después a medida que voy bajando, la compresión, la fuerza de compresión en el pilote, o sea, la normal del pilote, va a ir bajando porque me va a ir, la fricción lateral me va a ir soportando parcialmente esa fuerza, y acá abajo voy a llegar con este valor que es la resistencia punta. Pero ahí en ese caso, para ponerme del lado desfavorable, directamente lo dimensiono al pilote con la máxima, que sería la fuerza esta que está acá, y es exactamente el mismo caso que el anterior, o sea, lo dimensiono a compresión simple. Una compresión simple porque no tiene, al estar confinado por el suelo, no tiene ningún problema lateral de expandeo ni de nada.
Bien, gracias. Ingeniero, y una última duda. ¿En base a qué criterio elijo si es flotante o de punta? En la realidad va a ser criterio económico. Le van a decir, mirá, tenemos una pilotera que llega hasta tanta profundidad porque no hay más. Esa es la realidad nuestra, o sea, no es que podemos elegir la pilotera y darnos el gusto de hacer un pilote hasta la profundidad que queramos. Y por otro lado, llegar más abajo implica más horas de trabajo de la pilotera, más hormigón, más armadura, más todo. Entonces eso se traduce en costos. Ustedes ya van a ver, cuando les toque hacer algún trabajo de este tipo, van a tener como dato la hora de la pilotera cuesta tanto, el metro cúbico de hormigón cuesta tanto. Y empiecen a hacer alternativas para ver con esos parámetros cuál es la más barata. Básicamente es eso. ¿Cuál es la ecuación más barata entre todas las alternativas que puedan hacer? Entonces, por ahí, si lo hacen flotante al pilote, no estamos ahorrando horas de pilotera, porque no hay que llegar tan abajo, el pilote se puede hacer más rápido, se pueden hacer más pilotes por día, entonces nos ahorramos. Acuérdense cuando me iba a visita de obra, una de las piloteras venía de Santa Fe, o sea que imaginen lo que cuesta traer todos los equipos de otra provincia, instalarse acá, con el alojamiento de la gente y demás. Y después, por otro lado, si el pilote es más corto, va a usar menos hormigón, pero por otro lado voy a necesitar más cantidad. Entonces voy a tener que empezar a hacer la ecuación a ver cuál me conviene. Obviamente en un parcial no le voy a pedir que se pongan a hacer esa ecuación, pero eso queda siempre a criterio del calculista. Para el parcial, elijan el que les parezca más fácil a ustedes, el que menos trabajo le dé y avancen, no hay problema. Bien, gracias. Bien, y de ahí ya pasamos al diseño del cabezal, que es lo más sencillo. En este caso, acá sí o sí, creo que no hay alternativa, porque el diseño del cabezal lo vamos a tener que diseñar con un elemento flexible, o sea, lo vamos a tener que dimensionar flexión. Pues si yo trabajara con la resultante acá, y la quisiera proyectar a 40 grados, creo que era la biela de compresión, que me va a ir muy abajo y me va a salir seguramente un cabezal de, que esto tiene 7 metros de ancho, mínimo va a salir 5 metros de alto, y M de una locura. Va a quedar algo muy grande, no vamos a poder diseñar de esa forma. Entonces en ese caso creo que lo más sensato sería analizar la flexión, donde directamente lo corto en el medio, en donde tengo un eje de simetría, y analizo la cantidad de pilotes que tenga a cada lado. Lo voy a hacer como si hubiéramos hecho de 4 pilotes para que sea un poquito más complejo, no es tanto. Imagínense que yo le he hecho 4 pilotes, o sea, tengo 2 para acá y 2 para acá. Tengo cuánto vale la fuerza que está soportando cada pilote acá y cuánto vale la fuerza que está soportando cada pilote acá. Entonces puedo sacar directamente un momento acá, que va a ser el momento, va a ser igual a la fuerza, el NI del pilote, por esta distancia, que la llamamos D1, más esta otra que está acá, que es la misma fuerza, NI del pilote. Acuérdense que acá al no tener ningún momento, simplemente toda la carga de arriba se divide en la cantidad de pilotes, o sea que todos los pilotes soportan la misma carga, por D2. Y de ahí tengo el momento, y directamente con ese momento dimensiono, obviamente, una altura coherente. Habrá que ver de qué magnitud me sale este momento, pues según una altura coherente un cabezal va a ser mínimo 1 metro, 1,20 m, para que salga una armadura normal, que no salgan 40 barras del 25 o 50 barras, no sea una locura así. Y directamente con ese momento lo dimensiono como si fuera un voladizo, de altura, eso es lo que les digo, 1 metro, 1,20 m. El ancho, no sé si era dato. No tiene el dato del ancho, pero puede ser, si esto es 1 metro, o sea, si el pilote tenía 1 metro de diámetro, mínimamente que tú tengas un poco más para cada lado, el cabezal podría tener en el otro sentido 1,60 m, 1,70 m, o 1,80 m podría llegar. Entonces ya tiene la sección, le pueden dar eso lo que les digo, 1 metro, 1,20 m de alto por 1,60, 1,80 de ancho, tienen el valor del momento y ahí directamente ustedes determinan la armadura de flexión que hay que ponerle
aquí abajo al cabezal, que es la única que van a tener que dimensionar. Y después el resto de armadura, sería la que dibujo vuelta acá al cabezal. Una vez que dimensionan la armadura principal de flexión, que es la que va aquí abajo, el resto de armadura la adoptan, pueden adoptar barras de 12 milímetros, cada 15 centímetros en los dos sentidos, algo ahí, y en el otro sentido, algo ahí. Obviamente sería en todas las caras del cabezal, la armadura de piel, esa que veíamos en alguna foto el otro día. Y bueno, y de ahí hagan un dibujito lo más prolijo posible, que eso, la verdad que he bajado bastantes puntos en el parcial. Los dibujos que han hecho por ahí, medio complicado, ilegible, traten de hacerlo lo más claro posible, que este más complicado, dibujen un cabezal y un pilote. Al pilote dibújenlo, si le toca, lo dibujan, o sea, la sección longitudinal y la sección transversal, y ahí indican armadura principal. Por lo general se dibujan solamente las dos de los costados, porque están cortados, y en la otra se dibujan toda la armadura principal que le salga ahí, y el sunchado, que puede ser, por lo general, lo más fácil es, ¿se acuerdan? Como hemos visto en obra, hacer suncho en la maquinita esa que directamente se arma, lo estoy dibujando muy esquemáticamente. Se arma directamente el suncho, o también se puede armar un estribado, que es mucho más laborioso, y poniéndole todos los estribos y sujetándolo. Y en cada barra pongan diámetro y separación. En las principales pongan cantidad y diámetro. Y acá lo mismo. En la armadura de piel ponen armadura de piel, diámetro y separación. Y en la armadura principal ponen armadura principal, diámetro y separación. Para que quede lo más claro posible. Y creo que eso es todo. No era muy complejo, este era bastante sencillo, no me acuerdo que le digo bastante bien a los chicos con este. No les digo que va a ser el mismo, pero seguramente algún ejemplo de este tipo podamos tener en el parcial. Y si no, yo voy a buscar, que no busco nada para hoy, algún ejemplo similar a una simulación, pero no hay muchas variantes en la simulación. ¿Han visto ustedes? Pueden tener una simulación, una pantalla, y por ahí puede variar un poco la carga que tenga arriba, que puedan tener alguna carga lateral o alguna carga puntual o algo, pero no creo que demos algo tan complicado para que no pierda tiempo en el examen. Así que, bueno, será básicamente algo como esto. No sé si alguno tiene alguna duda de esto, y de ahí vemos las preguntas teóricas, que había algo que les quería aclarar sobre este tema que se lo tengo que pasar todavía. ¿Alguno tiene alguna duda? Bien, parece que no. Veamos las preguntas. Veamos las dos primero, que es la que ya deberían saber, que decía, dibuja un esquema de pantalla en voladizo con los empujes correspondientes y explique cuáles son las simplificaciones consideradas por Bloom para el cálculo manual de la misma. Este es el método Bloom, acuérdense que lo hemos visto, que lo pongo muy rápido. Cuando tenían la pantalla, que llegaba el punto de giro y bueno, tendría que ponerme a dibujar todos los empujes, que hacía las simplificaciones, que por debajo de ese punto sacábamos todo, simplemente dejábamos la reacción, y de ahí ya directamente podíamos hacer equilibrio de momentos desde el punto de giro. O sea, eso es básicamente lo que había que contestar en esta pregunta, que era la más fácil. Y la otra, que es la que me quiero detener, porque esta no hemos visto, a ver si le puede dar muy rápidamente el ingeniero Mohamed, si no yo le paso ahora una presentación. Los criterios básicos para diseñar una fundación de máquina, que la tengo yo por ahí a la presentación del ingeniero Mohamed, se las muestro y les comento rápidamente. Lo único que la nomenclatura que soy ingeniero, a veces no me la acuerdo. La veamos. Por algún lado la tengo, no, pero un segundito. Fundaciones de máquinas. Este creo que es. Acá. Este dato se lo voy a subir, que era cuando ayer estaba presentando Gabriel Ruiz el tema de fundaciones de máquinas. Yo les decía que faltaba un poquito, que era, eso siempre lo da el ingeniero Mohamed, los criterios que se usan para diseñar una fundación de máquina.
que básicamente a veces tengo un esquema. Bueno, el esquema es así, una máquina sobre un bloque grande de hormigón y evita que las vibraciones de esto afecten fundaciones vecinas. Donde qué es lo que se hace para... Pasa muy rápido y yo le voy a preguntar al ingeniero, porque esta presentación siempre la hace todos los años y la semana que viene les puedo dar muy fugazmente más en detalle este tema. Básicamente lo que se hace es determinar una fuerza estática equivalente, que es la fuerza real de la máquina multiplicada por un coeficiente de fatiga que depende si el tipo de movimiento que tengamos vale 1,5, 2 o 3. En máquinas que se mueven más va a valer 3, en máquinas que se muevan menos va a valer 1,5. Y después tenemos un coeficiente que dependía de las frecuencias de vibración del conjunto, que era F0, y la frecuencia de vibración de la máquina. ¿Qué es lo que pasa acá? Que esto es lo que yo le decía, el tema de la resonancia, que acuérdense cuando hablan que lavar ropa. Cuando yo tengo acá esta diferencia acá en el denominador, cuando yo resto una frecuencia menos la otra, cuando son parecidas las frecuencias, este denominador va a tender a 0. Cuando el denominador tiende a 0, o sea, cuando la frecuencia del conjunto y la de la máquina son similares a la frecuencia de vibración, pasa que la curva de vibración se me dispara, obviamente. Cuando vale 0, esto se me va a infinito. Y este es el momento en el que para ese valor de frecuencia es cuando todo el conjunto entra en resonancia, se empieza a mover todo mucho, como le ponía el ejemplo yo, como se sacude el lavarropa, y ahí es donde empiezan las fallas de las fundaciones de este tipo. Entonces hay que evitar eso, y para evitar eso hay unos ciertos criterios, los paso tan acá abajo. Acá está, bueno, esto es todo lo que hay que evitar, los problemas de fatiga, acciones corrosivas, esto más que nada cuestiones constructivas, y efectos de resonancia. ¿Ingeniero? Sí. Eso de la frecuencia y cuando entra en resonancia, ¿es lo mismo que explican en la Expo Civil con la maqueta esa? Ay, no le he visto la maqueta. Pero puede ser, a ver, ¿cuál era la maqueta? Creo que sí. Era así como un pórtico de 2 pisos que... Sí, es similar, porque ¿qué pasa eso? Ya no, el año que viene, cuando estudien estructura antisísmica, todas las estructuras tienen una frecuencia de vibración, y en función de la fuerza externa que uno le meta a la estructura, se va a mover de una forma. El tema es cuando uno la fuerza que le hace, o el espectro de aceleración, no me quiero meter porque es tema de otra materia, pero cuando el espectro de aceleración que uno le mete a esa estructura vibra en una frecuencia similar a la frecuencia de la estructura, aparece estos problemas de resonancia, que vos lo debes haber visto en la maqueta, que cuando la hacía vibrar despacito, se movía de una forma, le subió un poquito la vibración y empieza a ir un momento que se sacude para todos lados, que ahí sí hay un problema de resonancia, que es similar a lo que está pasando acá. Acá, en una fundación de máquina, ¿qué pasa? La máquina vibra y la fundación también vibra. Cuando las dos empiezan a vibrar en la misma frecuencia, es cuando te vas en la curva esta, se te dispara al infinito, porque la diferencia, esta que yo te digo acá, ¿dónde está? Esta diferencia, que estaba acá en el denominador, se hace 0, porque las dos están vibrando en la misma frecuencia, ahí se te dispara y se te empieza a mover todo como el lavarropa, que es el ejemplo que les pongo yo para trasladarlo a algo más mundano. Y entonces algunos de los criterios que había que tener para eso era, según la frecuencia de la máquina, que teníamos frecuencia de baja frecuencia, menor a 300 revoluciones por minuto, de media entre 300 y 1000, y de alta frecuencia, más de 1000 revoluciones por minuto. Acá estaban los criterios para dimensionar la fundación, que era para la de baja frecuencia, ¿cómo se evita? O sea, imagínense, ustedes tienen un bloque de hormigón básicamente abajo, que es donde se apoya la máquina. La única forma de variarle la frecuencia a un bloque de hormigón es dándole más masa. Entonces, para máquina de baja frecuencia se recomienda el peso de la fundación en toneladas de 0,5 a 1. Para máquina de frecuencia media se recomienda... no sé por qué es logarítmica, con esa expresión logarítmica, y para máquinas de alta frecuencia se recomienda 10 a 20 veces el peso de la máquina. O sea, imagínense una máquina de alta frecuencia que va a pesar
2 o 3 toneladas, yo tengo que hacer una fundación de 20 a... No, ¿cuánto sería así? De 20 a 40 toneladas de hormigón ahí. Entonces, una vez que yo tengo la masa de la fundación, sabiendo cuánto tiene que pesar esa fundación, de ahí adopto las dimensiones, tanto como el área en planta, que obviamente el área en planta va a depender de la máquina que yo tenga por acá arriba. Determino la dimensión del área en planta, y en función de eso, para poder tener ese volumen de hormigón y la cantidad de peso básicamente que necesito la fundación, voy a determinar la altura. Y de ahí, bueno, básicamente esto era lo que se preguntaba en el parcial. A ver, esperen que me vuelvo para asegurarme. Ahí está, liste los criterios básicos para diseñar una fundación de máquina, frecuencia versus resonancia, las características de los bloques de fundación según frecuencia y verificaciones a tener en cuenta. Y de ahí, una vez que en base a esto ustedes sacan la masa de la fundación, de ahí, bueno, había que hacer unas ciertas verificaciones, que la tensión de trabajo al suelo sea menor o igual a la mitad de la tensión admisible. O sea, siempre se trabaja con tensiones muy bajas por el hecho de que al moverse la máquina hay una componente dinámica ahí muy grande. Excentricidad máxima menor al 5% del lado mínimo. Eso, bueno, sería la posición donde cae la fuerza principal de la máquina respecto al centro de gravedad de la figura, que tiene que estar algo así similar a lo que hablábamos antes de que caiga en el tercio central. Y amplitud máxima de la elongación dinámica menor a la tolerancia dada por el fabricante. Acá sí no me acuerdo para qué era esto. Yo le voy a pedir al ingeniero Mohamed que la semana que viene les diga cuál era esta condición, que la verdad que no me la acuerdo. El tema siempre lo da él. De ahí la frecuencia de vibración de la máquina debe diferir más del 30% de la frecuencia de vibración del conjunto suelo-fundación. Ahí está, que eso era lo que yo les decía. O sea, eso está implícitamente diciendo que al diferir más de un 30%, yo del punto de resonancia me encuentro un 30% para la derecha o un 30% para la izquierda. ¿Y qué otra verificación teníamos? La altura del bloque debe permitir la disposición de los bulones. Ah, bueno, eso es seguro. O sea, cuando ustedes hacen una fundación de máquina, hacen un bloque de hormigón, y cuando van a colar, o sea, esto sería... depende de la máquina, a veces quedan al ras del suelo, a veces quedan sobresaliendo un poquitito el suelo, eso depende del tipo de máquina que estén por hacer. Pero cuando ustedes van a hormigonar, siempre dejan acá anclajes o elementos metálicos donde después la van a atornillar o la van a sujetar a la máquina. O sea, en el hormigón quedan perdidos, ya sean tubos roscados donde se inserta una varilla para sujetar a la máquina, o algún tipo de perno o elemento que queda sobresalido y después acá arriba se la sujeta a la máquina. Obviamente lo que dice acá es que la altura del bloque tiene que ser lo suficientemente alta para que uno tenga espacio para meter todos esos elementos de sujeción. Incluso, que eso sí lo pasó el otro día en la presentación, también a veces vienen elementos de amortiguación, se ponen acá algunos resortes con algún sistema de amortiguación por aceite, por algún sistema viscoso, para que la vibración de esta máquina se transmita de menor intensidad a la fundación. Estas verificaciones son aplicables tanto a máquinas continuas, periódicas como intermitentes. Bueno, después cuestiones del hormigón de buena calidad, H25, el nivel freático, eso es importante, que no tengan el nivel freático acá en el medio, si no va a ser un problemón, eso se le va a licuar todo. Y se recomienda una fundación independiente o aislada del edificio de otras máquinas. Obviamente que no la van a vincular a esta fundación con un encadenado o con algo al resto de la fundación del edificio, porque toda la vibración de esto, la idea es que la vibración de esto no se transmita a construcciones cercanas, entonces esto tiene que estar totalmente aislado del resto. Básicamente era esto. Yo les voy a pasar este PDF que lo tengo, que es del ingeniero Mohamed, y le voy a decir que la clase que viene les dé un par de... muy rápidamente se los comente, o si lo pueden leer y le hacen un par de preguntas, porque eso era lo único que me quedó colgado de la presentación que han hecho ayer de Fundación de Máquinas, que era más la parte
recomendaciones y cálculos para dimensionado de bloques de fundaciones de máquina. Que si me esperan, ya nomás se lo subo al Classroom, así no me olvido. Acá nomás. Presentación, fundaciones de máquinas. Esta creo que sí. Ahí está. Ahí se las dejo en el Classroom. Que denle una miradita, pero básicamente es eso que le acabo de comentar. Creo que por hoy era todo lo que quería ver con ustedes. Estoy disponible para consulta, ahora sí, lo que tengan dudas de prácticos, aprovechen. Y si no, pónganse a trabajar en los prácticos para que tengan material para las próximas consultas. ¿Ingeniero? Sí. Sí, era mi voz. Yo soy del grupo de Agustín que habló al principio. Sí. No sé si lo puedo mostrar en el Excel porque a mí no me quedó claro. Ah, sí, que tenía la diferencia entre, sí. Entre el momento de un lado y el momento del otro. Dale. Yo estoy pensando, probablemente sea el tema de la cohesión lo que te hace una diferencia grande. Pero ponerlo más que nada ponerlo a los resultados del programa de elementos finitos y ahí seguro nos damos cuenta. Eso lo tiene Agustín. Bueno, ya lo presento. Yo creo que por ahí viene la cosa, mira, ponerlo a los resultados de los momentos. Sí, del programa. Ahí te vas a dar cuenta. Ya le comparto pantalla. Pero a mí me queda la duda de si yo lo tendría que resolver a mano, ¿qué momento tendría que usar o cómo tendría que calcularlo al momento para dimensionarla? Es muy sencillo, es una pantalla que abajo está empotrada, porque vos las calculó la distancia para empotrarla, y arriba está libre. Y el único empuje que tenés lateral es el empuje activo. El suelo, que es el triangulito, que de última va a ser un trapecio si tenés una sobrecarga, es lo único. Y lo vas a dimensionar con eso. Pero yo creo que el programa de elementos finitos te tiene en cuenta la cohesión del suelo, y ahí te bajan muchísimo los momentos. Fíjate, porque vos tenés, que es cierto, el Z90, o sea, hay una parte del suelo que vos la podés cavar en vertical y no vas a tener ningún problema, que ahí no tendrías ningún tipo de empuje. Bien. Yo quiero ver que Agustín nos muestre los resultados de los momentos y ahí nos vamos a dar cuenta. Bien, ahí le presento pantalla. Compartir la pantalla, Agustín, y de ahí nos vamos a dar cuenta rapidísimo. Ingeniero, yo soy del mismo grupo que nosotros. ¿Puede ser que tenga que ver con la tabla estaca o no? También, o sea, la rigidez de la tabla estaca te incide un poquito, pero no mucho. O sea, el momento sí va a disminuir apenita si vos tenés un elemento muy rígido que esté soportando. Pero es muy poquito la diferencia que hay por la rigidez del elemento. O sea, lo principal es por la cohesión. Si tenés directamente, Agustín, los diagramas del momento, ahí lo vamos a ver clarísimo. El de al lado es. Bueno, este es el que tiene el anclaje. Pero el manual lo han hecho con anclaje o sin anclaje, para comparar en las mismas condiciones. No, sí, con el otro. Sí. ¿Y no volaron el anclaje? Ya lo saco ahora. Ahí está. Ahí está, fíjate el momento arriba no tenés, por eso por la cohesión. Sacale, anda los datos del problema y ponele cohesión igual a 0, que ahí no creo que te verifique el empotramiento, vas a tener que irte mucho más abajo. Ponele 0 a todos los renglones. Hacelo correr y muy probablemente no te verifique, porque ahí, al que no tenga cohesión quiere decir que un suelo granular no se va a verificar. Al último estrato, que es el empotramiento, si no me equivoco, dale más profundidad. Al 3, dale 6 metros. 5, 6, está bien. Probá y a ver si verifica.
Y ahora volver a los diagramas. Y ahora compara los valores en momento con lo que cálculo manual de ustedes, y muy probable estén más cerca. Bueno, sí, ahora andan más cerca. Entonces eso es la cohesión, te ayuda un montón. La cohesión es lo que ustedes ven, o sea, si ustedes piensan en el valor ese, en el Z90, o sea, es un valor que ustedes pueden cavar en vertical sin que tenga ningún problema de empuje lateral. Entonces eso es lo que a vos te aparecía recién, cuando vos tenías suelo cohesivo, te aparece un pedazo que no tenés. Que en algún cálculo manual se puede restar. Para te voy a compartir la pantalla en un segundito. Creo que lo deben haber hecho en mecánica de suelo. ¿Dónde tengo el paint? Que si ustedes tienen ahí la pantalla, suelo acá, el empuje activo, si el suelo no fuera cohesivo, el empuje activo sería una cosa así, y si el empuje pasivo sería una cosa así, pero si usted tiene la cohesión, lo pueden al empuje trasladarlo para acá. No me acuerdo bien cuál era el valor, no, debería ser paralelo. Una cosa así. O sea, al tener un suelo cohesivo, el empuje activo empezaba a actuar más abajo y en realidad el tramo que tiene el empuje es este triangulito de acá abajo. Supongo que lo han visto, esto es mecánica de suelo. Sí, ahora que lo dibujó, sí. Bueno, entonces eso es lo que realmente está pasando, que ustedes lo están calculando como si el empuje activo trabajara desde arriba, y la realidad es que si un suelo cohesivo, el empuje activo no está trabajando en todo. Nosotros tenemos acá una pequeña altura que la cohesión nos da un margen, y recién empieza a actuar desde acá abajo, que es lo que veíamos en el programita de cálculo. Bien. Entonces ahí pueden, cuando lo hagan manualmente, pueden tomar esto como ventaja, o si lo hacen así, se están poniendo lo más desfavorable, que no están considerando la cohesión. Bien. Otra duda que teníamos era la del principio. Le comparto de nuevo, que usted nos explicó ayer. Sí. El empuje que sería constante debido a la carga. Sí. Usted dijo que era directamente el producto de la constante del empuje por el peso específico. Pero no me dan las unidades. No, entonces era me acuerdo, yo también soy cero memoria en mecánica de suelos. Si ustedes tenían, déjame quedar un dibujito acá, y ya se mueve. Ingeniero, disculpe, pero ¿no sería multiplicarlo por 1 metro de ancho? Igual no te da porque el peso específico está en metros cúbicos, se multiplica por 1 metro, me sigue quedando en metros cuadrados. Esperen un segundo, o sea, nosotros qué era lo que hacíamos. A ver, comparto la pantalla y pienso con ustedes, porque la verdad que estoy con la cabeza quemada. En realidad nosotros lo que hacíamos es, si el suelo fuera así, es que sí tiene que ser eso. A ver. Porque nosotros ¿qué hacemos? O sea, suponete que nosotros hagamos solamente el empuje del suelo. O sea, yo lo que estoy haciendo es descontar todo este suelo que está acá. Y si yo arrancara del 0, mi diagrama empieza de acá y sigue hasta ahí. Y este valor que está acá es el coeficiente de empuje activo por el gamma del suelo. Sí, tendría que ser por el gamma. Y para que me den las unidades, lo tengo que multiplicar obviamente por 1 metro de ancho. Y ya está, sí, es una presión, está bien. Sí, al multiplicar, el gamma es, por ejemplo, kilogramos por metro cúbico. Si yo lo multiplico para un ancho de 1 metro... Sí, soy yo. Me faltó sacar el área del triángulo, el volumen. Está bien. Claro, ahí está. Al multiplicarlo por eso, ya te está quedando por metro cuadrado, que es la unidad de presión lateral que te están necesitando ahí. Sí, era así, era por el gamma. Ahora sí, gracias.
Y ese es el valorcito este constante que está acá, que ya se mantiene hasta abajo. Es básicamente esto, o sea, es como que el triángulo arrancara desde acá arriba y llega hasta abajo, y ustedes le hacen bola todo este pedacito, y directamente arrancan desde acá con el valor ese. Es simplificarlo de esa manera, para entenderlo bien. Bien, ¿alguna otra duda? Si no, a ponerse a trabajar todo y saquemos un montón de dudas para la semana que viene. Yo les trato de conseguir el parcial del 2018, que no sé, lo estoy buscando en mi compu, no lo encuentro. Si no, fíjense a ver si algún chico que haya cursado la materia que ustedes conozcan, o capaz a veces estaban en la fotocopiadora, algunos parciales viejos. No sé si la Clarita tienen acceso ahora a pedirle material. Lo tratemos de conseguir, la semana que viene lo vemos ese también y les doy una mano para que lo resolvamos. Por lo pronto, bueno, traten de lo que hemos visto hoy, el trabajo práctico de pilotes, de ir haciéndolo para que les surjan dudas y me las consultan la semana que viene. Yo mañana, eso me olvidé, mañana ¿a qué hora hemos quedado? A las 3 de la tarde hemos quedado con los chicos que todavía no habían rendido el primer parcial. Yo voy a estar en la facultad, por si alguno quiere consultar parciales, se llega mañana por la facu, voy a estar en el laboratorio suelo y lo ven al parcial. ¿A las 15 horas? No me acuerdo qué hora hemos quedado. Si no hemos quedado en algún horario, quedemos ya mismo en un horario. No sé quién más está de los que rinde. No sé si anda Clarita de Baco por ahí. ¿Quién más rendía? No me acuerdo quién más eran los que estaban vendiendo. Pero si les parece, nos juntamos mañana a las 3 de la tarde ahí en el laboratorio suelo. Hola, ingeniero, aquí estoy. No me acuerdo si hemos quedado algún horario para mañana, Clara. Yo había hablado con los chicos y habíamos decidido que nos convenía a las 5, no sé si usted puede. Ah, el 5-8, sí, no tengo problema, yo tengo toda la tarde libre mañana. Ah, buenísimo, era para llegar a entrar a la clase de vial y poner la asistencia, qué sé yo. ¿Qué tienen antes, vial? Sí, pero bueno. Ah, bueno, no hay problema. Vayan, a ver si se pone presente y a ver si les deja que consulten con la ingeniera Katz. Sí. Ya le mando un mensajito a ver si la Mónica lo deja salir un rato antes y van tranquilos a rendir. Bien, gracias. Bueno, entonces, mañana a las 5 de la tarde nos vemos ahí en el laboratorio de suelo y el que necesite ir a consultar o vea algo del parcial, voy a estar ahí con todos los parciales. ¿Ingeniero? Sí, ¿Me puedo quedar ahora cuando se vayan todos los chicos a hacer una consulta personal? Sí, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, el resto, si no tiene duda, por hoy están desocupados y seguimos la semana que viene ya con consultas para el examen. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, antes de que todo se retire, yo tengo una duda. Sí, Matías. Sobre el dimensionado del talón, que no me quedó bien claro de la superación. Del talón, lo explico brevemente. Para que comparto Paint. Básicamente, que te quede bien el concepto, vos tenés la simulación. Acá vas a tener ese talón, el pie, como quieran llamarlo. Y por acá arriba vas a tener la carga que te transmite la fundación del vecino. Se lo dibujo acá en amarillo. Ahí. Eso no entiendo. ¿Por qué la del vecino? Porque sobre esa zona hacemos la simulación. Claro, porque es el chiste de la simulación. El chiste de la simulación es que vos lo estás soportando al cimiento del vecino, si no el cimiento del vecino queda en el aire y se te cae como una copia, se me está viendo ahí en... Claro, eso yo no tenía claro, yo pensé que lo hacíamos al aire, me confundí en esa parte. Ahora no, la que va por delante, esta es una buena pregunta para el examen, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Porque la pantalla se hace por acá, o a lo sumo volvamos atrás. A lo sumo que se le hace bola este pedacito de cimiento, o sea, el pedacito del cimiento que queda en tu propiedad, lo rompes acá, ahí al RAM,
y acá le metés la pantalla pegadita a la pared del vecino. Entonces, en ese caso, la fuerza de esta verde que yo dibujo acá no me afecta a la pantalla. Sí me podría generar, que lo que me preguntaba ayer Gabriel Ruiz, que me podría generar acá un empuje lateral debido a la fuercita esta, pero a veces la excentricidad esta que tiene acá es tan chiquita que casi que no me genera empuje lateral. Pero distinto al caso de una submuración, que por eso se llama submuración, porque va por debajo del cimiento. Yo me tengo que asegurar que esto tenga buen contacto acá, rellenando bien con hormigón, con todo. Y la carga de acá arriba, yo la estoy transmitiendo a este nivel acá abajo. Y esto básicamente funciona como una base medianera, que tiene una dimensión acá B, que es la que tengo que determinar yo. Y en el sentido perpendicular a la pantalla la hacemos con una faja de 1 metro. Entonces, teniendo la carga, teniendo el peso propio de toda la pantalla esta de hormigón, que no suele ser mucho, porque son 20 centímetros de espesor, no son espesores muy grandes, saco la carga total aquí en el pie, y con eso, y obviamente que yo tengo que conocer la tensión admisible acá en este nivel, y con la tensión admisible y la carga determino cuánto tiene que ser el ancho este B para una faja de 1 metro. O sea, determinarlo es re fácil, el tema es que te quede bien el concepto de cómo trabaja una simulación. Yo estoy transmitiendo carga de acá hasta más abajo. Bien, y esa profundidad sería la profundidad que yo calculé de empotramiento, sumándole el 20%. A ver, el fondo de excavación va a estar por acá y el empotramiento exactamente es hasta donde vos hayas calculado. Ya vos cuando diseñes esto le vas a decir, mira, del fondo de la excavación de tu edificio te vas a ir 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, lo que haga falta más abajo, ahí le vas a hacer pie a la simulación y ahí después, bueno, hay que rellenar de vuelta esto para que quede todo calzadito ahí. Bien, perfecto. Ahora sí me quedó claro. Como le decía, no entendía el concepto de hacer el talón. Sí, pensé que bueno, se esa es una pregunta, ¿sabes que esa es una pregunta que varias veces le he hecho en exámenes finales y me quedo patinando, han tenido que ir a repasar la clase y volver todo bien. Bien, muchas gracias. De nada. Hasta luego, ingeniero, ahora sí me retiro. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego.